Gracias. Gracias por tu gracia. Gracias por esa gracia que nos salvó, por esa gracia que nos rescató, por esa gracia que nos mantiene en Él, por esa gracia que nos corrige, por esa gracia que nos fortalece. Gracias te damos, Señor. Rendidos a ti en esta mañana, te entregamos cada situación difícil de tus hijos, todos los que están pasando por dificultades, por angustias, por penas, por dolor, por aflicción, por enfermedad, por escasez. Todo lo ponemos en tus manos hoy. Tú eres el Dios que nos amó con amor eterno y con cuerdas de amor nos atrajiste a ti, Señor, para poder entender la obra de la cruz, la Pascua, lo que es Pascua, para que sin temor te pudiéramos servir, sin temor a nada, pudiéramos adorarte, servir con nuestras vidas, servir a tu propósito eterno. Te adoramos, Rey. Bendecimos tu nombre. Gracias, porque contigo juntamente nos crucificaste. Juntamente contigo, Señor, morimos, fuimos sepultados, pero ahora, juntamente contigo nos resucitaste y nos hiciste sentar en lugares celestiales. Gracias te damos, Señor. Gracias por esta obra que es nuestra realidad eterna. En esto vivimos. Esta es una realidad eterna. Es una verdad eterna. En esta obra estamos. En esta verdad vivimos. Nos movemos y somos. Porque en Él vivimos. En Él nos movemos. Y en Él somos. En Él está nuestra vida edificada. Fuera de Él no hay nada. Él es la vida. Él es la luz. Él es todo. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos por entender. Y sigue dándonos revelación para seguir entendiendo el propósito por el cual nos salvaste, por el cual estamos en la tierra, siendo peregrinos, con la mirada puesta en la ciudadanía que tenemos, esa ciudadanía celestial. Estamos aquí, pero no somos de aquí. Somos tuyos, Señor. En ti estamos. Gracias por esta mañana. Espíritu Santo querido, gracias por tu presencia. Toma control de las mentes y los corazones para que seamos alineados a esta verdad, para entenderla. Derriba fortalezas mentales, esquemas, estructuras y paradigmas, para que nada interfiera con lo que tú quieres ministrar, con lo que tú quieres hablar. Gracias te damos. Bendigo a tus hijos, bendigo la iglesia de Cristo, la iglesia que es todo para ti, Señor, así como tú eres todo para nosotros. Gracias te damos. Entregamos este tiempo, Señor, de ministración, de impartición de la verdad que hace libre. Gracias te damos, Padre. Amén. Amén. Gracias a la alabanza tan sublime, poderosa. Este tiempo que estamos viviendo es un tiempo muy especial para poder recordar la obra maravillosa de Jesús, para poder recordar la cruz. Se ha devaluado mucho lo que significa Pascua. Hay mucha gente que no entiende lo que es la Pascua verdadera. Muchos regalan huevitos de Pascua sin entender el verdadero significado de lo que eso significa, de lo que ocurrió. Entonces, para poder entender, vamos a hacer un recuento. Nos vamos a remontar al principio, nos vamos a remontar al tiempo cuando el pueblo de Israel estaba esclavo en Egipto.
durante 430 años eran esclavos, sujetos a duros trabajos, su alma angustiada. Comenzaron a multiplicarse y a crecer. Entonces los egipcios, temiendo, porque era un pueblo ya tan numeroso, mandaba matar a los hijos varones. Toda esa clase de abusos y de esclavitud sufría el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Pero ahí está la misericordia de Dios, cuando sus hijos, a pesar de haber fallado, a pesar de haber pecado, cuando sus hijos claman a Él, Él oye el clamor, Él conoce la angustia de los corazones y Él opera todo para su liberación. Entonces levantó a un hombre, a un libertador, para que los quite de la esclavitud, para que los saque de la esclavitud. Y nosotros podemos ver, si ustedes ven en en Éxodo, si nosotros vemos en Éxodo, está la salida del pueblo de Israel de Egipto. Y vemos cómo con mano poderosa Dios usó a Moisés, con milagros y maravillas extraordinarios. Todos conocemos las 10 plagas de Egipto. Todos conocemos cómo la mano del Señor fue tan poderosa para liberar a sus siervos. Pero mientras leía, el Señor ministró algo muy profundo en mi corazón. Ninguna de las primeras 9 plagas pudieron liberar al pueblo. Eran señales extraordinarias, milagrosas, tremendas, que solo Dios podía hacer. Ellos podían imitar en algunas cosas, pero la obra de Dios apabullaba y se comía lo que ellos podían hacer. Entonces, nada pudo liberar hasta que Dios mandó a cada familia de los hijos de Israel matar un cordero sin defecto por familia, derramar su sangre y con la sangre poner sobre los dinteles de sus puertas, para que cuando pase el ángel de la muerte, al ver la sangre, ellos puedan vivir. Entonces, amados, nada te puede liberar, nada nos puede liberar, ni milagros, ni maravillas, ni prodigios. La gente puede ver. Es más, yo he visto gente que hasta ha resucitado, que Dios los ha resucitado después de muertos. Pero solo la sangre, solo el entendimiento de lo que significa la obra de la cruz puede traer vida, puede traer la vida nueva, la vida de Cristo, la vida del Espíritu. Entonces vamos a irnos a hacer este recuento de las Escrituras, porque es tan importante, muy importante conocer las Escrituras. Dios preservó las Escrituras a través, o la palabra de Dios para no redundar, a través de la Escritura. Estableció en un periodo más o menos de 1400 a 1500 años, hombres, según dicen unos 40 hombres en todo ese proceso para escribir las Escrituras. Fueron hombres inspirados, soplados por el Espíritu Santo de Dios para escribir las Escrituras. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios siempre ha tenido muchos ataques, pero Dios la preservó escribiéndola para que también no se distorsione, porque el dicho de boca a boca termina en distorsión. Gracias a Dios por las Escrituras. Gracias a Dios por los hechos, por las historias que siempre van a sacar algo para nosotros. En el Antiguo Testamento siempre hay tipos y figuras, que los tipos, ahora vamos a ver un tipo que tiene su antitipo en el Nuevo Testamento. Entonces, Dios le habló a Moisés y le dijo: hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomarás de las ovejas o de las cabras. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Esto es un tipo.
porque ya sabemos que el pecado del hombre crucificó a Jesús. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas, en lo que han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Esto, ¿qué significa las hierbas amargas? Para que ellos nunca se olviden de el dolor, el trabajo, la amargura, la esclavitud que pasaron en Egipto. Los panes sin levadura. La levadura en la Biblia tiene dos connotaciones. Una nos habla de hipocresía y la otra nos habla de multiplicación. Y dice, y lo comeréis así, ceñido vuestros lomos y vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. ¿Qué es la Pascua? La palabra para Pascua dice pasar por alto. Pasar por alto el error, el pecado, la maldad. Pasar por alto y preservar más bien, dar nueva vida. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Esto es Pascua, mis amados. Dios no nos ve a nosotros, ve a su Hijo. La sangre tipifica la vida de Cristo. Entonces Dios, ¿qué es lo que veía? Veía a Cristo, veía el Redentor del mundo, veía el Salvador del mundo que fue inmolado antes de que el mundo fuese por la humanidad. Y esto será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Qué importante es poder entender la dirección que Dios estaba dando. Lo comeréis preparados para partir, les estaba diciendo. Ceñidos vuestros lomos, calzado en vuestros pies, con vuestro bordón en la mano. Ellos estaban preparados para partir. Eso nos habla mucho en este tiempo, entendiendo que los hijos de Dios somos peregrinos en esta tierra. Estamos de paso acá. Nuestra ciudadanía es celestial. Cualquier momento podemos partir. Y ese partir es solamente una transición a una dimensión eterna en la cual ya vivimos, en la cual ya estamos. Porque esa es la vida eterna. Conocer a Cristo, tener a Cristo, conocer a Dios el Padre, conocer al Hijo, es la vida eterna. La carne física puede morir, pero el espíritu vive por la eternidad para siempre. Entonces entender lo que es Pascua es maravilloso. ¿Sabe por qué? ¿Y sabe por qué Él mandó que esto se transmita a las siguientes generaciones? Y esto debe hacerse también hoy en nuestros días. Qué importante es que en las familias puedan ministrar la verdad de Cristo, lo que nos hizo libres. Y si seguimos leyendo en Éxodo, por el tiempo no lo puse en este capítulo, decían, y cuando nuestros hijos nos pregunten, ¿qué es este rito? Ustedes les dirán, es la Pascua de Jehová. Éramos esclavos y Dios nos hizo libres. Esta verdad necesita ser transmitida a nuestras generaciones, a nuestros hijos, para que crezcan conociendo el amor de Dios, conociendo la gracia que nos salvó, la gracia que nos liberó, la gracia que nos mantiene en Él, pero también la gracia que nos corrige. Cuando nosotros entendemos la obra maravillosa de la cruz, vamos a someter todo nuestro ser
Vamos a ministrar a nuestros hijos. Qué maravilloso es una familia donde se pueda hablar abiertamente de esta verdad, de esta poderosa verdad, de esta verdad que nos libró y nos hizo libres, nos libró de la muerte. Porque si nosotros vemos qué fue lo que hizo la sangre de Jesús, no solamente los liberó de la esclavitud, si nos damos cuenta, les dio nueva vida. Si nos damos cuenta, les preservó la vida. Eso es lo que hace la sangre de Cristo. Eso es lo que hace la obra de la cruz. Esto es la Pascua de Dios, que cuando las recordamos, cuando recordamos lo que Cristo hizo, no podemos vivir indiferentes a un hecho tan extraordinario. No podemos vivir la vida de la misma manera de antes de entender y de conocer a Cristo. Cuando tenemos una revelación de Cristo, cuando tenemos una revelación del Cristo crucificado y del Cristo resucitado, nunca más seremos las mismas personas. Algo pasa en nuestro interior y ya no podemos ser igual. Hay algo en nosotros que nos lleva y es ese poder de la resurrección de Cristo que nos mantiene en Él. A veces la carne se distorsiona, se va para un lado, para otro, pero esa verdad poderosa, esa vida que tenemos nos vuelve al camino, nos vuelve a la verdad, nos vuelve a la vida. Entonces entender lo que sucedió en la cruz es maravilloso, porque esa es nuestra realidad eterna. Cuando perdemos de vista nuestra realidad eterna, vamos a vivir de cualquier manera, haciendo cualquier cosa para lo cual no estamos constituidos a hacer. No es el propósito hacer. Mis amados, cada hijo de Dios tiene un propósito. El propósito es conocerlo a Él, darlo a conocer, que Él sea el todo para nosotros. Ministrar la vida. Yo digo siempre que vamos a llegar a ese punto sobre el servir. Cuando nosotros estamos sirviendo, ¿qué es lo que estamos haciendo? Adorando y ministrando vida. Por eso es que las personas que no han entendido esta situación, esta operación de dar, de manifestar a Cristo, pueden tener vidas apagadas, vidas mustias, porque lo que opera es la manifestación del Hijo. Y cuando el Hijo se manifiesta, siempre va a dar, siempre va a ministrar, siempre va a fortalecer al cansado, siempre va a levantar, pero también siempre va a alinear, siempre va a corregir. Por eso es tan importante que las familias puedan ministrar a sus hijos a Cristo, para que un niño que crece en la revelación de Cristo, en primer lugar, va a tener la convicción de gobierno, de obediencia, de autoridad. Entonces vamos a seguir y nos venimos ya al tiempo de Jesús. Cuando el Cristo eterno se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y dice Juan, vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cuando llegó la conmemoración, el recordar, el celebrar la Pascua, cuando Cristo estaba ya en Israel, dice que de todas las ciudades venían a Jerusalén y cada familia que venía con sus corderos para sacrificarlos para la Pascua de Jehová, para la Pascua de Dios. Y nosotros podemos ver cómo Jesús dijo, no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Y se dispuso su corazón para ir y les dijo a sus discípulos cuando estaban cerca de Jerusalén, hay un pollino atado, desátenlo y tráiganlo. Dice que los discípulos hicieron lo que Él les dijo
y pusieron mantos sobre el pollino y Jesús entró a Jerusalén montado en el pollino. Y la multitud de gente aclamaba, gritaba, glorificaba, ponían palmas, ponían mantos para que Él pase. Eso es lo que la Iglesia Católica llama Domingo de Ramos, que lo tuvimos el anterior domingo. ¿Y qué pasó? Los fariseos le decían, Maestro, dile a tus discípulos que se callen. Y Él les dijo, de cierto os digo, que si estos callaran, las piedras clamarían. Porque sabían lo que estaba por suceder, estaban adorando proféticamente, sabían lo que iba a suceder. Y dice que comenzó a llorar por Jerusalén y dijo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas, que apedreas a los que te son enviados. Si al menos conocieras en este tiempo lo que es para tu paz, pero hoy está velado a tus ojos. Amados, ¿cuántas veces nosotros tenemos velos y por eso vivimos en ansiedades, en temores, en angustias? Porque el único que puede quitar los velos es Cristo. Y el único que puede dar la paz verdadera es Cristo, a pesar de todas las circunstancias. Entonces Él entró glorioso, de una manera gloriosa en Jerusalén. Todos entraban con sus corderos. Él entró sin un cordero. ¿Sabe por qué? Porque Él era el cordero para el sacrificio. Cuando Juan el Bautista lo vio, dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces entró entendiendo que Él era el Cordero para el sacrificio. Sus discípulos le dijeron, Maestro, ¿dónde quieres que celebremos la Pascua? Y Él les indicó. Y cuando estaban en esa noche, la última cena que pasó con sus discípulos, cuando estaban celebrando la Pascua, por favor, Marcos 14, 22. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo, lo partió y les dio diciendo, tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracia, les dio y bebieron de ella todos. Y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Comenzó a instaurarse el nuevo pacto, esta verdad presente, esta realidad gloriosa de la que hoy todos aquellos que han aceptado a Cristo somos partícipes y somos beneficiarios. ¿Qué beneficio más grande que es entender el nuevo pacto en su sangre? ¿Sabe por qué? Porque no solamente nos perdonó de los pecados, nos resucitó juntamente con Él, nos dio una nueva creación, una nueva naturaleza, nos hizo hijos de Dios, nos dio una posición eterna, nos hizo de la familia real. Qué bueno es Dios. ¿Cómo no vamos a vivir para amarlo, para honrarlo, para obedecerle? Cuando entendemos lo que sucedió en la cruz, nuestra vida va a ser completamente cambiada. Cuando tuve la revelación de Cristo, mi vida cambió para siempre. Y esa revelación va en progresión. Cada vez vamos entendiendo más y vamos rindiendo más áreas de nuestra vida a Él, a Cristo. Entonces seguimos. Aquí vemos ya, después de esto, cómo uno de los 12 que estaba con Él esa noche lo traicionó. Y dice que Él se fue al monte de los Olivos a orar con sus discípulos. Y comenzó a entristecerse de gran manera y comenzó a clamar, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Oró 3 veces de la misma manera. Sus discípulos se durmieron. Y cuando terminó de orar, vino Judas con todos los soldados. Y les dijo a los soldados, al que yo besare, ese es, prendedle.
Y cuando vino y lo besó, Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Amados, esa es la naturaleza que Dios nos ha entregado. Una naturaleza que no pide revancha. Una naturaleza que perdona el agravio. Una naturaleza de amor que no culpa. Una naturaleza que se somete voluntariamente, intencionalmente al plan de Dios. Amigo, ¿a qué vienes? Lo prendieron y después vemos en Juan cómo lo llevaron donde Pilato. Y dice, así que entonces tomó Pilato a Jesús y lo azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura. Y le decían, salve, rey de los judíos, y le daban de bofetadas. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota. Y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Un versículo anterior dice, entendiendo que ya todo estaba consumado, para que se cumpla la Escritura, Él dijo, tengo sed. ¿Sed de qué? Mis amados, la justicia de Dios fue impartida a través de Cristo. A través de esta obra maravillosa. Nos hizo justos para su Padre, justos para siempre. Entonces aquí nosotros podemos ver dos aspectos muy importantes de esta obra de la cruz. Él fue entregado a la muerte por causa de nuestros pecados. En la muerte de Jesús nos perdonó los pecados, nos dio salvación eterna. Pero ¿qué fue lo que pasó en la resurrección? Porque si no hay resurrección, estaríamos todavía en nuestros pecados. El apóstol Pablo dijo, si Cristo no resucitó, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Por eso es que la resurrección es una doctrina fundamental de la iglesia cristiana. Él fue entregado a la muerte por causa de nuestros pecados y resucitado para hacernos justos a los ojos de Dios. ¿Qué fue lo que operó la resurrección de Cristo? ¿Sabe qué? Una nueva creación. El apóstol Pablo lo repite en Gálatas y lo está repitiendo todo el tiempo en Corintios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces la resurrección de Cristo nos dio una nueva creación, nos hizo una nueva raza. Vimos hace un tiempo atrás cómo Dios estableció a Adán, un hombre extraordinario. Pero después de que pecó, ahí se estableció la raza adámica, la raza de Adán, una raza débil, una raza de pecado. Pero después que Cristo operó en la cruz, murió y resucitó, se operó una nueva raza, la de los redimidos, la de los hijos de Dios. Una nueva raza que ama, que adora, que se centra su vida solamente en Él. Entonces, aquí Juan, el último de los discípulos en morir, este hombre tuvo la revelación de Cristo. Porque nosotros también nos podemos quedar con una revelación del Cristo muerto. Y en la pena, en las emociones, y ay, pobre Cristo que murió, pero ¿qué pasa cuando transicionamos a la revelación del Cristo resucitado? ¿Qué pasa cuando vemos a Cristo en la magnitud de su gloria, en la magnitud de su reino, en la magnitud de su hermosura? Va a cambiar nuestra perspectiva de ver la vida. Porque si nos quedamos con un Cristo muerto, eso es la religión,
que cada fecha como esta se ponen sensibles, emocionales, pero siguen en sus pecados. Cuando tenemos la revelación del Cristo glorioso, del Cristo resucitado, va a ser otra nuestra perspectiva de vida, de cómo hacer, de qué hacer, de cómo vivir. Entonces aquí Juan está diciendo, yo vuestro hermano, copartícipe vuestro en la tribulación. Estos seguidores de Cristo, sus discípulos, padecían cosas tremendas. Pero ¿por qué nunca se quejaban y vivían gozosos? Porque tenían la revelación del Cristo glorificado, del Cristo resucitado, y sabían lo que pasó con ellos. En el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Y sigue diciendo, y vi a uno vestido de ropas blancas, sus cabellos como lana, sus pies como de bronce bruñido, sus ojos como llama de fuego. Y en su mano tenía 7 estrellas y estaba en medio de los candeleros. ¿Qué significa en Apocalipsis los candeleros? La iglesia. Este Cristo glorificado, poderoso, camina, vive en su iglesia, levantándola, fortaleciéndola, llevándola a otro entendimiento, a otro pensamiento. Entonces, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Amados, la revelación del Cristo resucitado, eso es lo que hace, eso es lo que opera. Va a cancelar, va a anular, va a extinguir el yo que nos gobierna. Lo va a clavar en la cruz. Caí como muerto. Eso es lo que opera la vida del resucitado. Eso es lo que opera la resurrección en nosotros. La muerte al yo, la muerte a la vieja naturaleza, la muerte a esa vieja obra en nosotros de maldad, de pecado. Lo que opera Cristo en nosotros es glorioso. Y Él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Y esto nos dice hoy, ¿de qué tenemos temor? Él engloba todo. Él es lo primero y Él es lo último. Él es todo en nuestras vidas. ¿De qué tenemos temor? ¿Cómo es que andamos en desánimos, en desalientos y en temor? Porque todavía no hemos entendido que Cristo es todo para nosotros. Él es lo primero en nuestras vidas y Él es lo último. Nada puede pasarnos sin que sea su voluntad. Y Él, si permite circunstancias y situaciones, todo eso tiene un propósito. ¿Y cuál es ese propósito? Conocerlo más, alinear nuestro ser a la voluntad del Padre. Entonces, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y el Hades. Amados, todo el tiempo yo estoy orando por la revelación, porque el Señor me lleve a mayor profundidad en la revelación de la cruz, a mayor profundidad en la revelación del Hijo de Dios, a mayor profundidad en la revelación de ese poder que Pablo ansiaba caminar. Quiero vivir en el poder de su resurrección, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Amados, este es un tiempo para la iglesia muy extraordinario.
Estamos pasando situaciones muy difíciles. Dios está moviéndose en todas las naciones de la tierra para que todas las personas puedan conocerlo. Todo esto que ha venido, toda esta situación que estamos viviendo, tiene un propósito. Dejar el egoísmo, dejar nuestras vidas sin Dios y volvernos a Él, volver a conocerlo a Él, amarlo a Él, obedecerle y servir a su propósito. Yo cuando entendí lo que significa el significado de propósito, entendí también que una vida sin propósito es una vida sin sentido. Una vida sin el propósito eterno de Dios es una vida sin sentido, que va a gastar su tiempo, que va a gastar sus años, sus días en cosas pasajeras que de aquí a poco ni se acuerdan ni se recuerdan, pero se pasó el tiempo. Cuando entendemos y gastamos, invertimos nuestro tiempo en lo que realmente vale la pena, en lo que va a dejar huellas, que la iglesia sea una iglesia que deje huellas, que pase a la otra generación esta realidad, esta verdad, esta manifestación presente, porque necesitamos manifestar al Hijo. Es diferente cuando alguien habla desde la mente. Es diferente cuando alguien habla lo que vive. Va a producir, va a ser esa espada de dos filos, porque es la palabra de Dios, que va a penetrar y va a separar el alma del espíritu. Y va a trascender no solamente a su mente, a su alma, sino también a su casa, también a su generación. Sigamos. Aquí la liberación que Dios nos dio tiene un propósito, como ya venimos diciendo. Tiene un propósito. ¿Para qué Dios nos hizo libres? ¿Para qué Dios nos salvó? Para venir aquí, juntarnos, pasarla hermoso, adorar al Señor. Eso es muy bueno, es hermoso hacerlo. Pero no, hay un mundo afuera, necesitado, angustiado, necesitado de una palabra, necesitado de un abrazo, necesitado de una ofrenda, necesitado de Cristo, necesitado de Cristo. Entonces, ¿cuál era la proclama que Dios le mandaba a Moisés a hablarle al faraón? Deja ir a mi pueblo para que me adore. En esta versión dice así, y en la Reina Valera dice, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Amados, nosotros estamos en esta tierra para servir a Dios, para servir a su causa, para servir a su propósito. Cuando lo servimos, la vida de Dios comienza a manifestarse, comienza a operar a través de nosotros, comienza a dar vida a otros, y esa vida que sale nos fortalece, nos bendice. Comience a hablar de Cristo y verá cómo sus ojos comienzan a brillar, cómo tiene fuerzas, cómo tiene nueva fuerza para hacer muchas cosas que tal vez antes no podíamos hacer. Cuando le damos la prioridad a Él, cuando nos rendimos de verdad para obedecer a su llamado y a su propósito. Porque esto no es solamente para los pastores. Que los pastores sirvan, No, esto es para el pueblo de Dios. La Biblia dice, nosotros somos un reino de sacerdotes. Y los sacerdotes, los que sirven a Dios, no viven ya para sí mismos. Viven para servir a aquellos que lo necesitan. Viven para servir a otros. Viven para dar fruto, el fruto de Cristo, el fruto de la vida a otros. Entonces, importantísimo entender este tiempo para que no pase como algo festivo, como una fiesta más, donde nos sobrecogemos un poco, donde nos emocionamos un poco, pero seguimos viviendo a nuestra manera, seguimos viviendo como siempre lo hemos hecho. Amados, que este año, que este tiempo sea
como fue para los israelitas en ese tiempo, Dios les habló y les dijo, este será el primer mes para ustedes, el mes de Abib, la Pascua. Que sea un nuevo comienzo, que sea una nueva entrega. ¿Cuántas veces enfriamos nuestro corazón, entibiamos nuestro corazón y pensamos que como estamos con salud, pensamos que como todo aparentemente está bien, todo va a estar bien, pero no? Jesús habló a la iglesia, a una iglesia, y les dijo, ustedes dicen, somos ricos, nos hemos enriquecido, no tenemos necesidad de nada. Pero yo les digo, ustedes son ciegos, miserables, desventurados y desnudos. Les aconsejo que compren colirio para que vean, que laven sus ropas en agua limpia. Amados, creo firmemente que este es un tiempo para que la iglesia pueda levantarse a la posición que tiene en Cristo. Tu posición, mi posición, es una posición muy alta. Es una posición de gobierno, es una posición de autoridad, es una posición que puede influenciar a otras personas. Para eso estamos en la tierra, para influenciar, para inspirar. Si no lo hacemos, vamos secándonos. Pero cuando manifestamos lo que es la vida, esa vida comienza a operar de maneras extraordinarias. Comenzamos a tener luz. Dios comienza a mandar personas para poder ministrar esta verdad presente, esta verdad tan, pero tan poderosa. Entonces, preséntate de nuevo a Faraón, le ordenó el Señor a Moisés, y dile, esto dice el Señor, Dios de los hebreos, deja ir a mi pueblo para que me adore. La adoración y el servicio van juntos. Nosotros cuando estamos sirviendo, estamos adorando. Cuando estamos adorando, estamos sirviendo. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces pensamos que la adoración solamente tiene que ver con música. La adoración es cada día. La adoración es la actitud de nuestro corazón al rendirnos a Dios, al obedecerle a Dios, al humillarnos en su presencia, a querer hacer su voluntad. Entonces, aquí el apóstol Pablo nos está diciendo, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y yo sé que la vida de Cristo en nosotros va a provocar, va a producir en el proceso de nuestro caminar con Él ese sentir que hubo en Cristo Jesús el Señor, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amados, la obediencia hasta la muerte. Qué tremendo esta palabra, la obediencia hasta la muerte. ¿La muerte de qué? La muerte a tu opinión, la muerte al yo, la muerte a tu deseo. Pero es que yo deseo. Pero si no es conforme a la voluntad de Dios, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso es que el apóstol Pablo dijo, con Cristo estamos juntamente crucificados. Y también dijo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, en esta carne, que quiere satisfacerse a cualquier costo. ¿Qué importa si le gusta a Dios, si no le gusta, si hacemos mal al otro, si no hacemos? Cristo vive en mí. Ya no vivo yo. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo. La fe del Hijo está en nosotros. La fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús
se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. El nombre de Jesús, Kyrios, Señor, máxima autoridad. Y nosotros debemos preguntarnos en el tiempo que necesitamos tomar decisiones, ¿será que esta decisión que estoy tomando es conforme al Kyrios, al Señor, a la máxima autoridad? ¿Será que Él es la máxima autoridad para mi vida? Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. La renovación de nuestra mente tiene que ver con esto. Puesto que Cristo padeció en la carne, armaos del mismo pensamiento. ¿Para qué? Todo tiene un propósito. Pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. Quien ha sujetado su carne con sus pasiones y deseos a la voluntad del Padre. Ese pecado que fue clavado en la cruz ya no va a operar. No va a operar, ya no va a gobernar, porque está gobernando otro, porque está gobernando Cristo. Para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Y aquí el apóstol Pablo también está hablando otra vez juntamente. Dice, y si hijos, el Espíritu Santo da testimonio de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amados, el padecimiento de los hijos de Dios muchas veces no es tanto cosas externas, sino cosas internas. El no querer obedecer a Dios, el no querer someterse al Espíritu. Necesitamos entender la gracia. La gracia de Dios no es una gracia barata. Hemos hecho el recuento y hemos visto lo que le costó. La gracia de Dios nos salvó. Su gracia nos mantiene en Él mismo. Eso es innegable, porque esta salvación es por gracia y por gracia nos mantiene. Pero el Señor me ministraba hoy, esa gracia también nos corrige. Porque si la gracia de Dios no nos corrige, ¿dónde estuviéramos, amados? Esa gracia es la que muchas veces nos lleva a los desiertos de la vida, para ahí hablar a nuestro corazón, para ahí ministrar a nuestro ser, para darnos las viñas desde allí. Viñas simboliza, bueno, todos sabemos vino, pero gozo, el gozo del Espíritu. Así que este sea un gran tiempo, este es un gran día. La resurrección es en un día muy glorioso. Recordar la resurrección es muy glorioso, porque si Él resucitó, nosotros resucitamos juntamente con Él. Estamos en Cristo, estamos en esta verdad poderosa, presente. Y dice, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Estamos sentados, estamos en gobierno, estamos en autoridad. Por lo tanto, sé que es un tiempo difícil para todos, pero ¿qué dice Juan 16:33? En el mundo tendréis aflicción. Eso es sin duda. En el mundo tendréis aflicción. No nos exime, a los hijos de Dios no nos exime de pasar situaciones como pasa el mundo. Pero sí, cuando entendemos, cuando nuestra mente ha sido renovada, las pasamos diferente. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo he vencido al mundo. Y amado, si Él venció, tú eres más que vencedor juntamente con Él. Somos más que vencedores juntamente con Él. Esa es una realidad eterna. Puede ser que estemos pasando la peor época, etapa, circunstancia, momento de nuestras vidas.
Pero si estamos en Él, nunca te va a faltar la paz. Nunca te va a faltar el gozo. ¿Y sabes qué? Nos preocupamos tanto por la provisión. Nunca te va a faltar la provisión. Hudson Taylor decía que cuando nuestra vida se entrega a Él verdaderamente, para amarlo, obedecerlo y servirlo, la provisión jamás faltará. Entonces, que este sea un gran tiempo para entender la Pascua de Cristo, para alinear nuestras vidas, para someternos a su voluntad. La voluntad de Dios siempre será buena, agradable y perfecta.